Buenas tardes, el equipo conformado por Noemí Sánchez, Carmen Villalobos y su servidora Victoria Sánchez. Les hablaremos sobre los temas de derechos de autor, el indautor y el contrato de comisión mercantil. Derechos de autor. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es el término jurídico que describe y determina los derechos de un autor hacia su obra. Un autor tiene que ser una persona, no puede ser un animal o una cosa. El autor es quien realiza una creación de forma original y que después le da forma, ya sea en libros, canciones, pinturas o esculturas. Los derechos de autor se crearon a partir del siglo XV, cuando los autores de obras literarias necesitaban reclamar sus derechos sobre sus obras. ¿Qué tipo de obras protege la Ley Federal del Derecho de Autor? Bueno, las obras que protegen son la música, ya sea con letra o sin letra, la danza, la pictografía, el dibujo, la escultura, la caricatura, la arquitectura, los programas de televisión y radio, la fotografía, los programas de cómputo, las obras aplicadas. Algunos ejemplos podrían ser, en cuestión de música, podría ser que el autor sería Jaime Nuno y Francisco Bocanegra y la obra sería el himno nacional. Otro ejemplo podría ser Ricardo Lorreta, que sería el autor, y su obra sería la Escuela de Artes Plásticas. Otro ejemplo podría ser en la cinematografía. El autor sería Pedro González y su obra sería Flores en el Desierto. Y otro ejemplo también podría ser en cuestión de fotografía. La obra sería Flores en el Desierto y el autor en este caso sería Elsa Medina. Cosas que no protege la Ley Federal del Derecho de Autor son las ideas en sí mismas, los esquemas, los planos, los nombres, títulos y frases aisladas, los simples formatos o formularios en blanco. Por ejemplo, que podrían llamarse muchas canciones con el mismo título y una sola persona no podría reclamar ese nombre. En cuestión de las ideas en sí mismas, como decíamos, que el autor es el que las tiene que poner como en un libro o en una obra o una pintura. Solo por tener la idea no significa que tú seas el autor, ya que muchas personas pueden tener la misma idea, pero la primera persona o la persona que registre antes el derecho, o bueno, que se registre como la creadora de eso, es la que tendrá los derechos sobre el producto. Los derechos morales son la identificación del autor como único y que puede decidir sobre la expresión hacia el mundo. Estos son derechos que tenemos la mayoría, y algunos ejemplos podría ser la paternidad, la maternidad, la dignidad, que aunque no son registrados, es algo que las personas tienen. Los derechos patrimoniales son los derechos que posee el autor o el titular de la obra. Estos son los que se encargan de la reproducción de la obra, la distribución y la transformación. En este caso, por ejemplo, los derechos patrimoniales podrían ser que, aunque el autor de la obra ya haya muerto, otras personas, principalmente son los hijos, se encargan de los derechos. Ellos deciden lo que pueden y no pueden hacer con la obra de la persona. ¿Cuál es la función del registro público de los derechos de autor? Bueno, su principal función es
resguardar los derechos que tienen las personas y sus obras para que éstas no sean plagiadas o modificadas, y solo las personas que están como autores o creadores sean los únicos que puedan modificar dicha obra. ¿Cómo pueden registrar una obra? Bueno, primero tienen que entrar a la página de Sin Autor y ahí les aparece el formato que se llama RPDA-01, y igual en la página hay unos números telefónicos y un correo para que si tienen alguna duda más puntual pues se puedan comunicar con ellos. Hola, yo les voy a hablar sobre el Instituto del Derecho de Autor, INDAUTOR. Les hablaré sobre los requisitos que se necesitan, dónde puedo registrar, dónde o cómo, los costos, todo lo vamos a ver aquí. Para empezar, ¿qué es el INDAUTOR? Bueno, es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, que en el ámbito de sus atribuciones brinda día a día diversos servicios a la comunidad autoral y artística, puede ser nacional y extranjera, así como a los respectivos titulares de derechos. Recibe y atiende diversos trámites a diario. Entre uno de ellos puede ser las reservas de derechos al uso exclusivo, como títulos de revistas o publicaciones periódicas, difusiones periódicas, nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, personajes de caracterización ficticia o simbólica, entre otros. ¿Dónde se tramita un registro de obra? Bueno, tienes que acudir directamente a las ventanillas de la Dirección de Registro Público del Derecho de Autor en la planta baja, ubicado en Puebla 143, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México, de lunes a viernes de 9:30 a 2 de la tarde. Si tú deseas tramitar por modalidad express autor, tienes que acudir de lunes a viernes de 9:30 a 1 de la tarde, y en caso de que vivas en el interior del país, puedes acudir a las oficinas de las delegaciones federales de la Secretaría de Educación Pública en los estados de la República, en la capital de su estado, para que este trámite sea remitido a las oficinas del instituto. O bien puedes marcar al número que aparece en pantalla. ¿Qué requisitos y documentos necesitas? Bueno, pues para la solicitud de registro de obra se necesitan los datos del autor, datos del coautor, el seudónimo y titular en caso de que sea más de un autor o titular de la obra, el formato RPDA 01A1, datos del representante legal, esto puede ser opcional, y datos de la obra. Y bueno, la resolución del trámite se emite en un término de 15 días hábiles. En caso de que sea una obra derivada que ya haya sido creada antes, se necesitan igual los siguientes documentos que aparecen en la pantalla. Uno de ellos son el documento que acredite la existencia de la persona moral, o el documento que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra original. Lugar, fecha, nombre y firma del solicitante o representante legal también es uno de los documentos que se necesita. Y bueno, ¿qué costo? Tiene un costo aproximado de 273 pesos mexicanos. ¿Y dónde puedo efectuar el pago respecto de mi trámite? Bueno, en cualquier sucursal bancaria puedes pagar utilizando el formato de hoja de ayuda correspondiente. Y bueno, para más información puedes consultar la página oficial www.indautor.gov.mx, o puedes acudir directamente a la oficina, como había dicho, en Puebla número 143, Colonia Roma Norte,
Al igual están los números de teléfono con sus respectivas extensiones y también puedes, por si tienes algún comentario, observación o sugerencia, un correo a indautor@cultura.gov.mx. Es todo, gracias. Hola, les voy a hablar acerca de lo que es el contrato de comisión mercantil. Vamos a empezar por lo que es la definición. Dice, es un contrato por el cual un empresario comisionista se obliga a concertar un acto de comercio en interés de otro empresario comitente. Es decir, existen dos personas que actúan en este contrato, que es el comisionista y el comitente. El comisionista se obliga a realizar uno o más negocios comerciales individualmente determinadas a nombre del comitente, que a cambio reciba una parte de las ventas que se llaman comisión. Los sujetos intervinientes son, como habíamos comentado, el comitente. Y hay dos tipos de comisionistas, la persona que es ajena al comercio y el comisionista que es el comerciante. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa muy grande de papelería, le vamos a dar a una persona que esté promocionando nuestros productos, que es una persona ajena al comercio, pero que nos va a representar en nuestro nombre y va a promocionar nuestros productos a una persona que sí se dedique a este rubro. Los derechos del comitente es, por ejemplo, que puede ratificar o no las gestiones realizadas por el comisionista en exceso o con violación de las instrucciones. Tiene la libertad de revocar la comisión en cualquier momento, pero tal revocación surtirá efecto una vez que le sea comunicada. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una empresa que ya es grande, le da, por ejemplo, a un comisionista, que es el señor Frank, por ejemplo, en este ejemplo que podemos observar, y esta dicha empresa puede revocar la comisión del contrato cuando ya se realizó un contrato, pero tiene que avisarle con anticipación y decirle por qué o por cuáles cosas está revocando ese contrato, por incumplimiento de instrucciones, que más adelante podemos checar. Los derechos del comisionista, así como el comitente tiene derechos y obligaciones, el comisionista también. ¿Cuáles son estos derechos? Que, por ejemplo, si él está trabajando y él está haciendo todo de manera correcta, de manera legal, y está promocionando el producto y está llevando a cabo las ventas en representación del comitente, pues entonces tiene derecho a tener una retribución, un porcentaje de eso que está haciendo, de eso que está vendiendo. Y a su vez, si él no cuenta con todo lo que realmente le tiene que dar el comitente y él se ve en apuros porque está promocionando algo que realmente ni siquiera está en inventario o en stock, él puede rescindir de este contrato. Las obligaciones del comisionista nos dice que una vez terminado el encargo, el comisionista debe rendir cuenta detallada al comitente, debe sujetarse a las instrucciones recibidas y a falta de ellas debe consultar al comitente. Bueno, a grandes rasgos quiere decir que siempre debe de haber una relación directa entre comisionista y comitente para ver por qué o por cuál cosa fue o no pudo ser llevado a cabo el hecho de que se vendiera más mercancía o cómo se promocionó tal o cual mercancía. Siempre debe de ser de manera inmediata. Hay dos tipos de representación en el contrato mercantil, como por ejemplo, cuando es un comisionista actúa en representación del comitente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si va y promociona la mercancía, si hay algún problema, el problema va a ir directamente al comitente para ver qué es lo que está fallando acerca de esa promoción. Y la otra es cuando el comisionista se vincula directamente con el tercero en negocio, o sea, en representación directa. El comisionista como tal ya se promueve como comitente en sí, y cualquier problema que pueda surgir en esa interacción entre el comprador y el comisionista va directamente y legalmente en contra del comisionista.
¿Cuándo podemos revocar este contrato? Cuando cualquiera de las personas involucradas, ya sea el comisionista o el comitente, no cumplan con las especificaciones realizadas en el contrato, ya sea que porque el comitente no le proporcione los instrumentos necesarios al comisionista para que lleve a cabo su trabajo, o que el comisionista quiera hacer de uso ilegal, es decir, que por ejemplo le mande a hacer la comisión a terceras personas en representación del comitente que no tiene ni idea de lo que está pasando. Y la forma más terminante de poder rescindir con este contrato es cuando alguno de los dos involucrados llegue a fallecer. Si nosotros queremos saber cómo podemos hacer o llevar a cabo este contrato, debemos de ir al Banco Bansefi, y ahí tenemos, en esta página nos dice los requisitos. El contrato es completamente gratis y aquí en esta página se les dice los requerimientos necesarios. Eso es todo. Gracias.